Te saludo con mucho gusto, Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesia. ¿Cómo estás? Muy bien, Elena. Bienvenido, gracias. Enrique. Gracias. Cuéntanos, ¿qué refleja la caída de la economía mexicana en un 0.4% a tasa anual en el tercer trimestre del año? Refleja una falta de confianza por parte de los inversionistas. Estamos viendo que no hay suficiente inversión, que no hay gasto. Vemos que esto es consecuencia de las decisiones erráticas que se han ido tomando desde antes de empezar el sexenio, como fue la cancelación del aeropuerto, luego la cancelación de las subastas en materia energética y recientemente una miscelánea fiscal que criminaliza el no pago de impuestos. Entonces, por un lado, dicen queremos impulsar la economía y queremos lanzar un plan de infraestructura, muchas obras, y queremos detonar la industria de la construcción que está caída y por otro lado vemos todas estas medidas. Entonces lo que estamos viendo es una falta de confianza por estos mensajes erráticos y se traducen en una baja en la inversión y por lo mismo en un menor crecimiento. ¿Y cómo calificas ese 0.1% de crecimiento del PIB? Pues bastante mediocre, por no decir malo. Es una economía que tiene potencial para crecer mucho más. Además, si tomamos como parámetro los indicadores establecidos, las metas establecidas por el mismo presidente López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo, que decía que en promedio se iba a crecer a lo largo del sexenio en 4%, pues entonces vemos que estamos muy lejos de eso. Entonces, estando lejos de las metas establecidas y del potencial de la economía, pues lo califico bastante malo. Por otra parte, ¿cómo puede impactar la debilidad del desempeño de la economía de México en lo que resta del año, Enrique? Pues mira, vamos a ver, quizás, espero que no, una caída en el empleo. Vamos a ver que la gente va a consumir menos. Ahorita, de hecho, ya lo estamos viendo. O sea, la gente se está guardando, procura no gastar más porque no confía que se vaya a mantener el empleo o no lo vaya a mantener. Vemos que va a haber también menor inversión, no vemos que se vaya a detonar esto. Y esto va a afectar también el crecimiento que vaya a haber en el próximo año. Entonces, todo esto va a generar una menor riqueza del país y un menor bienestar socioeconómico para las familias mexicanas. Ante este panorama, entonces, ¿tú consideras necesaria precisamente la aplicación de un programa de reactivación? Sin duda, pero no sé qué tanto espacio fiscal tiene este gobierno para aplicar estas medidas anticíclicas. No se ha hecho una reforma hacendaria que genere los recursos suficientes. Entonces tenemos una economía cuya recaudación es de 17 puntos porcentuales, sumando algo recursos de Pemex que logran rascarle por ahí y 2% de deuda. Tenemos una economía que, según el presupuesto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, ley de ingresos establece que se van a gastar 23 puntos porcentuales del PIB, y también eso es lo que se va a recaudar y que se va a gastar. No hay espacio fiscal. ¿Cómo hacer una política anticíclica para reactivar si no tienes de dónde gastar? Precisamente quiero preguntarte de qué elementos debería de contar precisamente este programa de reactivación. Bueno, lo que uno esperaría... Para que sea efectivo. Claro, lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos, o sea, recorte de tasas de interés, pues uno esperaría que el Banco Central avanzar en esta dirección sin generar inflación. Esperaríamos que el gobierno gastara más, pero tiene un problema porque ya se puso también una camisa de fuerza. Ya dijo, no nos vamos a endeudar. Entonces, si no te vas a endeudar, ¿cómo vas a lograr gastar más los recursos que se van a requerir? Entonces, sí vemos difícil la política contracíclica que tendría que estar aplicando el gobierno. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la caída de la inversión productiva de la que hablabas hace unos momentos? Lo que estábamos diciendo, o sea, va a impactar en menores empleos y en menores ingresos para las familias y entonces en un menor consumo. Entonces vamos a ver una economía que no va a lograr estar creciendo a su potencial y eventualmente se va a traducir en que las familias van a tener un menor bienestar socioeconómico. Esto va a impactar en el gasto también de las familias en salud, en educación y en el fortalecimiento de sus capacidades y eventualmente en el mediano y largo plazo necesariamente en la capacidad de crecimiento del país. Entonces tenemos que cambiar esta situación y al respecto urge una reforma hacendaria. Justo preguntarte, ¿qué otras alternativas tiene México para poder mitigar esta desaceleración económica que estamos viendo mes con mes? A ver,
tendría ahorita ya que estar trabajando, mandar mensajes de una reforma hacendaria. Digo, yo sé que el presidente quiere esperarse que pasen las elecciones de 2021 porque sabe que esto tiene un costo electoral, un costo político. Sin embargo, es algo que se tiene que hacer. Entonces ya debería de estarse conformando un grupo para trabajar en una reforma hacendaria que, como hemos dicho en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, suena políticamente incorrecto, pero debería consistir en aumentar IVA en alimentos y medicinas, emparejar el IVA y de esto lograr el 2.4 puntos porcentuales que se requieren para invertir en una reforma de seguridad social universal, salud y pensiones para todos los mexicanos, y esto detonaría el gasto y un mayor crecimiento de la economía. Finalmente, Enrique, ¿cómo ha afectado la falta de certidumbre y de confianza? Muchísimo, muchísimo. O sea, un gobierno que arranca, bueno, como hemos dicho, ya cancelando un aeropuerto, después cancelando las subastas petroleras, y ahora sale con una miscelánea fiscal que criminaliza la inversión, pues hace que no haya confianza en invertir. Y si no inviertes, pues no creces. Y esto, el gobierno ha sido causante, en mucha medida ha sido causante de esto que estamos viviendo. Muchísimas gracias por tu análisis, Enrique Díaz Infante. Y bueno, estaremos al pendiente de cómo cierra el año. Nos queda todavía noviembre y diciembre. Así es, Elena. Muchísimas gracias. A ti.